Los primeros encuentros. Imagina por un momento que estás mirando el cielo nocturno, en una tranquila noche despejada. Las estrellas titilan suavemente y la luna se asoma con su brillo plateado. Pero, de repente, una luz extraña aparece, moviéndose de manera errática, algo que nunca antes habías visto. Te preguntas, ¿qué puede ser eso? No estás solo en esta incertidumbre. Desde hace décadas, personas de todo el mundo han presenciado fenómenos similares, y muchos de estos encuentros han dejado más preguntas que respuestas. Si estas historias te intrigan y quieres seguir explorando con nosotros los misterios que se esconden en nuestros cielos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Continuaremos desenterrando relatos fascinantes y analizando la evidencia detrás de estos encuentros inexplicables. Hoy, nos sumergimos en los primeros encuentros documentados con objetos voladores no identificados, un tema que ha fascinado y confundido a la humanidad. En este primer capítulo de nuestra serie La NASA y los ovnis, encubrimiento o misterio sin resolver, exploraremos algunos de los relatos más intrigantes que dieron origen a la fiebre ovni que conocemos hoy. Comencemos nuestro viaje en 1947, con un personaje clave, Kenneth Arnold. Arnold, un piloto civil, volaba cerca del monte Rainier en el estado de Washington cuando observó 9 objetos brillantes desplazándose a una velocidad increíble. Describió su movimiento como el de platos saltando sobre el agua. Este encuentro dio origen al término platillo volante, que encendió la imaginación del público y los medios de comunicación. Pero, ¿fue esto un simple error de percepción, o realmente vio algo que desafía nuestras comprensiones? Ahora, retrocedamos un poco más, al año 1942, un evento que aún hoy despierta interés y controversia, la Batalla de Los Ángeles. En plena Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Los Ángeles fue escenario de un evento desconcertante. Luces misteriosas sobrevolaron la ciudad, y las fuerzas militares respondieron con un ataque aéreo masivo. Sin embargo, no se encontraron aviones enemigos. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió esa noche? ¿Un malentendido en tiempos de guerra, un fenómeno natural incomprendido, o quizás algo más allá de este mundo? Los primeros encuentros no solo se limitan al continente americano. Cruzamos el Atlántico hasta el Reino Unido, donde en 1952, el pueblo de Lakenit fue testigo de un incidente inexplicable. Los radares de la base aérea captaron un objeto que se movía a altas velocidades, y los pilotos enviados para interceptarlo se encontraron con algo que desafiaba sus expectativas. El objeto simplemente desapareció de los radares, dejando a todos los involucrados perplejos. ¿Cómo es posible que algo pueda evadir la tecnología militar tan fácilmente? Mientras consideras estas historias, te preguntarás, ¿por qué estos encuentros parecen tan esquivos y difíciles de probar? ¿Es posible que existan explicaciones lógicas que aún no hemos descubierto, o estamos presenciando algo que desafía nuestra realidad conocida? Pero no todos los encuentros han sido pacíficos. En 1980, el famoso caso de Rendlesham Forest, nuevamente en el Reino Unido, dejó a varios oficiales militares frente a un objeto que parecía desafiar las leyes de la física. El aire estaba cargado de electricidad, y los testigos describieron luces que se movían en patrones imposibles. Este incidente no solo quedó registrado en informes militares, sino que dejó marcas físicas en el terreno. Con tantas pruebas tangibles, ¿cómo podemos ignorar la posibilidad de que algo extraordinario haya ocurrido? A medida que profundizamos en estos relatos, el escepticismo y la credulidad se enfrentan en una danza eterna. Por un lado, tenemos el deseo de encontrar explicaciones lógicas, y por el otro, la emoción de lo desconocido. Es posible que estos encuentros sean simplemente errores de percepción, ilusiones ópticas o fenómenos atmosféricos. O ¿podríamos estar a las puertas de descubrir secretos celosamente guardados por el universo? Y aquí es donde la NASA entra en escena. La agencia espacial ha sido un faro de conocimiento y exploración, pero también el centro de teorías de encubrimiento. Al enfrentarnos a estos primeros encuentros, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál ha sido el papel de la NASA en desentrañar estos misterios,
o en su defecto, en mantenerlos ocultos? Estos primeros encuentros con ovnis dejan una huella indeleble en nuestra historia y nuestra imaginación. Nos invitan a cuestionar nuestra comprensión del universo y nuestra posición en él. A medida que avanzamos en nuestra serie, exploraremos cómo estas historias han influido en la cultura popular y en las políticas gubernamentales. Pero, más importante aún, nos preguntaremos si algún día podremos desvelar la verdad detrás de estos misterios. Antes de concluir este primer capítulo, déjame plantearte una última pregunta para reflexionar. ¿Estamos preparados para la verdad, sea cual sea, o preferimos el consuelo del misterio? Te invito a acompañarnos en el próximo capítulo, donde profundizaremos en el papel de la NASA en la investigación y el posible encubrimiento de estos fenómenos. ¿Te atreves a seguir explorando lo desconocido? La respuesta podría estar más cerca de lo que piensas. Proyectos secretos. Imagina por un instante que estás en un laboratorio oculto, bajo tierra, donde el aire huele a misterio y secretos guardados. Allí, un grupo selecto de científicos, bajo la mirada atenta de altos oficiales, trabaja en proyectos que no aparecen en ningún libro de historia. ¿Qué es lo que ocultan? ¿Por qué tanto secretismo? Hoy, nos adentramos en las profundidades de un tema que ha sido objeto de especulación durante décadas: los proyectos secretos de la NASA relacionados con los ovnis. ¿Es posible que la agencia espacial más famosa del mundo esté involucrada en un encubrimiento a gran escala? A lo largo de este capítulo, desentrañaremos pistas, teorías y revelaciones que desafiarán lo que creías saber. Empezamos en los años 60, en pleno auge de la carrera espacial. Mientras los ojos del mundo estaban puestos en la Luna, algunos aseguran que la NASA tenía un segundo objetivo: investigar fenómenos inexplicables en nuestro propio planeta. ¿Podría ser que, mientras unos miraban hacia el espacio, otros observaban sombras en los cielos de la Tierra? Uno de los proyectos más enigmáticos es el conocido como Proyecto Libro Azul. Oficialmente, fue una investigación de la Fuerza Aérea para estudiar avistamientos de ovnis. Sin embargo, algunos informantes han afirmado que la NASA jugó un papel crucial tras bambalinas. ¿Por qué, entonces, se cerró el proyecto en 1969, justo cuando las misiones Apolo acaparaban toda la atención? Ahora, imagina que estás en una reunión ultrasecreta, donde se decide el destino de estas investigaciones. Un científico levanta la mano para compartir algo impactante: un informe clasificado donde se describen objetos voladores no identificados que escapan a toda lógica humana. La sala se queda en silencio. ¿Qué haces cuando la evidencia desafía la ciencia convencional? Años después, surgen rumores de otro proyecto, aún más oculto: Proyecto Serpo. Supuestamente, un intercambio entre humanos y una raza alienígena. Documentos filtrados hablan de un programa donde un grupo de astronautas habría viajado a un planeta lejano. ¿Realidad o ficción elaborada? ¿Te atreverías a aventurarte en un viaje sin retorno, con la posibilidad de nunca regresar? En este punto, podrías estar pensando: ¿qué ganaría la NASA con ocultar esta información? La respuesta podría ser más simple y aterradora de lo que imaginas. Poder, control y quizás un miedo inherente a lo desconocido. Si el mundo supiera que no estamos solos, ¿cómo cambiaría eso nuestra forma de ver el universo? Pero espera, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente intrigantes. En 2020, la NASA publicó documentos que, según expertos en conspiraciones, contienen referencias veladas a tecnologías de origen desconocido. Podría ser que estos avances, que parecen sacados de una película de ciencia ficción, sean el resultado de un conocimiento adquirido de civilizaciones más avanzadas. La tensión aumenta cuando, en un giro inesperado, un exingeniero de la NASA decide romper su silencio. En una entrevista, revela que durante años trabajó en un proyecto cuyo único propósito era analizar materiales de origen no terrestre. ¿Qué encontró? ¿Por qué decidió hablar ahora, después de tanto tiempo? Y aquí viene el momento más impactante. Un archivo desclasificado muestra una fotografía borrosa, pero innegablemente extraordinaria.
Un objeto, con forma de disco, flotando sobre el océano Atlántico. La NASA, cuando se le pregunta al respecto, opta por el silencio. ¿Es este el eslabón perdido que confirma la existencia de visitantes de otros mundos? Ahora, la gran pregunta: ¿estamos ante un encubrimiento cuidadosamente orquestado o simplemente frente a un misterio que sigue eludiendo toda explicación racional? Mientras cierras los ojos, tratando de imaginar la vastedad del universo, una idea comienza a tomar forma. Quizás, solo quizás, la verdad está mucho más cerca de lo que te han hecho creer. Antes de terminar, te dejo con una última reflexión. Si alguna vez se revelara la verdad sobre estos proyectos secretos, ¿estaríamos preparados para aceptarla? ¿O preferiríamos seguir viviendo en la cómoda ignorancia de lo conocido? En el próximo capítulo, exploraremos las sorprendentes conexiones entre la NASA y figuras claves del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué secretos se ocultan en los pasillos del poder? No te lo querrás perder. La verdad, como siempre, puede ser más extraña que la ficción. La era de los astronautas. Imagina por un momento que eres un astronauta, flotando en la inmensidad del espacio, con la Tierra azulada como único testigo de tu travesía. Estás en una misión que desafía los límites de la humanidad, fuera de la atmósfera que siempre te ha protegido. Pero entonces, algo capta tu atención, algo que no está en los manuales ni en los protocolos de la NASA. Una luz brillante, moviéndose con una velocidad y agilidad que desafía las leyes conocidas de la física. ¿Qué es lo que ves? Bienvenido a la era de los astronautas, un capítulo donde exploraremos las experiencias inusuales, y a menudo, inexplicables que algunos de los más valientes exploradores del espacio han vivido. Astronautas, aquellos que se han atrevido a desafiar lo desconocido, que han mirado directamente a los ojos del universo. ¿Pueden sus relatos ser la clave para desentrañar el misterio de los ovnis? Dentro de los confines de una nave espacial, la soledad del cosmos es sobrecogedora. Estás rodeado por un silencio absoluto, roto solo por la comunicación por radio y el zumbido de los sistemas vitales. Sin embargo, en este entorno aparentemente controlado, los encuentros más extraños han tenido lugar. Astronautas veteranos, con miles de horas de vuelo, han reportado avistamientos que desafían toda lógica. ¿Son estas experiencias fruto de la presión psicológica o realmente hay algo más allá esperando ser descubierto? Uno de los relatos más fascinantes proviene de una misión histórica. Te encuentras en el módulo de mando de Apolo, mirando por la ventana, cuando un objeto metálico, con un brillo que no pertenece a ningún satélite conocido, aparece a la distancia. No forma parte de la misión y no está en el radar. ¿Podría ser una nave extraterrestre observándote en tu viaje? Muchos astronautas han contado historias similares, pero la pregunta sigue en pie: ¿por qué estos eventos no son de conocimiento público? A lo largo de los años, los astronautas han enfrentado una dura realidad: la presión de permanecer en silencio. Las agencias espaciales, incluida la NASA, han sido acusadas de encubrir estos avistamientos, de mantener bajo llave cualquier evidencia que pueda desafiar nuestra comprensión del universo. Pero, ¿es realmente un encubrimiento o simplemente un intento de evitar el pánico? Cada vez que un astronauta habla, el mundo tiembla un poco más con la posibilidad de que no estemos solos. Piénsalo un momento. Estás en la estación espacial, realizando una caminata espacial, cuando ves un destello en el horizonte. No es un reflejo del sol, ni un fragmento de basura espacial. Se mueve con inteligencia, cambiando de dirección de manera imposible para cualquier tecnología humana conocida. ¿Podría este avistamiento ser la prueba irrefutable que todos están esperando? La duda y el miedo se mezclan con la curiosidad. ¿Estás realmente preparado para conocer la verdad? Uno de los momentos más tensos en la historia de los avistamientos de astronautas ocurrió durante el programa Gemini. Durante una misión rutinaria, un objeto no identificado comenzó a seguir la nave. Los astronautas a bordo, entrenados para mantener la calma, sintieron una inquietud que no podían ignorar. Este objeto no solo desafió sus expectativas,
sino que dejó una huella indeleble en su memoria. ¿Qué les estaba siguiendo? ¿Por qué no se ha hablado más de este evento? A medida que te sumerges más en esta era de exploración espacial, te das cuenta de que el cosmos está lleno de secretos. Los astronautas han sido testigos de fenómenos que no pueden ser explicados fácilmente, pero las respuestas siguen siendo esquivas. ¿Es la NASA realmente la guardiana de estos secretos o están, al igual que nosotros, en la búsqueda de respuestas? Los informes oficiales son escasos, y muchos se preguntan si los astronautas tienen prohibido por contrato hablar sobre lo que han visto. Finalmente, mientras el capítulo llega a su clímax, debes preguntarte, ¿qué sucede cuando los testimonios de los astronautas se vuelven demasiado convincentes para ser ignorados? Las luces, sombras y objetos que desafían nuestro entendimiento podrían ser la prueba de algo más grande que nosotros. ¿Te atreves a considerar la posibilidad de que estos avistamientos sean una invitación al diálogo interestelar? Con cada misión, con cada astronauta que regresa a casa con un relato que desafía la lógica, el misterio de los ovnis se vuelve más profundo. Y mientras nos adentramos más en esta serie, la pregunta sigue siendo, ¿será la próxima misión la que finalmente revele la verdad? Mantente al tanto, porque en el próximo capítulo exploraremos los documentos desclasificados, donde descubriremos si el gobierno ha estado ocultando pruebas irrefutables de vida extraterrestre. ¿Acaso estamos más cerca de la verdad de lo que creemos? No te lo pierdas. La NASA y los documentos desclasificados. Imagina por un momento que estás en una sala de archivos de la NASA, rodeado de estanterías llenas de documentos que parecen susurrar secretos al viento. Te encuentras ante la oportunidad de desentrañar misterios que han fascinado a generaciones. Pero, ¿qué se esconde realmente entre estas hojas amarillentas y repletas de anotaciones? Hoy nos adentraremos en el intrigante mundo de los documentos desclasificados por la NASA. Un término que, por sí solo, evoca la imagen de agentes gubernamentales en trajes oscuros, revelando lo que antes era inaccesible para la mirada pública. Cuando la NASA decide liberar estos documentos, uno no puede evitar preguntarse, ¿es esto una simple maniobra de transparencia o una distracción cuidadosamente orquestada? Comencemos con un documento que ha sido objeto de intensos debates, el famoso Informe Condon. En 1966, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos encargó a la Universidad de Colorado un estudio sobre los avistamientos de ovnis, dirigido por el físico Edward Condon. El informe final, publicado en 1969, concluyó que la mayoría de los casos no presentaban evidencia de tecnología alienígena. Pero aquí está lo curioso. Muchos de los documentos desclasificados muestran avistamientos que no pudieron ser explicados. ¿Cómo es posible que un informe oficial niegue la existencia de algo que sus propios documentos no pueden aclarar? Mientras hojeas estos documentos, sientes un escalofrío al encontrar un relato detallado de un avistamiento en 1973. Un astronauta, durante una misión espacial, describe un objeto metálico que se desplazó a gran velocidad, realizando maniobras imposibles para la tecnología humana de la época. ¿Cómo explicar esto? Es una de esas historias que te hacen dudar de todo lo que creías saber. Este tipo de situaciones ha llevado a muchos a sospechar que la NASA podría estar ocultando información crucial sobre los ovnis. Algunos incluso sugieren que los documentos desclasificados son solo la punta del iceberg, diseñados para apaciguar la curiosidad pública mientras los verdaderos secretos permanecen en las sombras. Pero, ¿es esto realmente un encubrimiento o simplemente un misterio que aún no hemos resuelto? Pensemos en otro caso fascinante. Los archivos sobre el incidente del bosque de Rendlesham de 1980 en el Reino Unido. Aunque la NASA no estuvo directamente involucrada, documentos desclasificados revelan que hubo un interés significativo por parte de agencias gubernamentales. El incidente involucró a personal militar que presenció luces extrañas y un objeto triangular en el bosque. A pesar de las múltiples investigaciones, las conclusiones oficiales no ofrecieron respuestas claras. ¿Podría la NASA tener información que no ha compartido con el público? La idea de que hay algo más allá de nuestro entendimiento actual es tanto aterradora como emocionante.
Los documentos desclasificados nos ofrecen un vistazo a lo desconocido, pero a menudo quedan más preguntas que respuestas. ¿Por qué, a pesar de tener miles de páginas de información, seguimos sin una explicación satisfactoria? Mientras exploras más profundamente, te encuentras con un documento que detalla un avistamiento en 1996, durante una misión del transbordador espacial. Los astronautas observaron un objeto brillante que parecía orbitar alrededor del transbordador antes de desaparecer en la vastedad del espacio. A pesar de los intentos por identificarlo, el fenómeno sigue sin explicación. Este tipo de relatos no hacen más que alimentar la especulación de que no estamos solos. Pero, ¿qué motiva a la NASA a desclasificar estos documentos? Algunos creen que es un intento de controlar la narrativa, liberando información en dosis cuidadosamente medidas para mantener la calma. Otros sugieren que es un gesto genuino hacia la transparencia. Sin embargo, cada documento liberado parece lanzar más luz sobre el hecho de que no tenemos todas las respuestas. Ahora, mientras te preparas para dejar la sala de archivos, una pregunta persiste en tu mente. Si estos son los documentos que se nos permite ver, ¿qué información permanece oculta? ¿Qué secretos se guardan celosamente en los niveles más profundos de confidencialidad? Al concluir este recorrido por los documentos desclasificados de la NASA, queda claro que el enigma de los ovnis está lejos de resolverse. La verdad, sea cual sea, parece estar tan fuera de nuestro alcance como esos objetos que pululan por el cielo. Y mientras te alejas, una última pregunta te acompaña. ¿Podrá algún día la humanidad desentrañar completamente este misterio, o estamos destinados a vivir siempre con la incógnita? La curiosidad persiste, y tú, como tantos otros, te encuentras en el borde del abismo del conocimiento, esperando el próximo destello de revelación. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde exploraremos las evidencias fotográficas y de vídeo capturadas por la NASA, y trataremos de discernir entre lo auténtico y lo fabricado. ¿Serán las imágenes suficientes para convencernos de que no estamos solos? Hasta entonces, mantente curioso y cuestiona siempre lo que nos dicen. Teorías de la conspiración. Imagina por un instante, estás sentado en tu lugar favorito, con una bebida caliente en la mano, cuando de repente, te sumerges en una maraña de teorías que desafían la lógica y la razón. Hoy exploraremos el enigmático mundo de las teorías de la conspiración sobre los ovnis y cómo éstas han capturado la imaginación de millones. Es posible que hasta ahora hayas pensado que estas historias son solo eso, historias. Pero a medida que juntamos las piezas del rompecabezas, la imagen se vuelve más clara. No son solo teorías, no son únicamente rumores. Hay un patrón. Una conexión que nos lleva a creer que lo que vemos cada día tiene un trasfondo mucho más profundo y misterioso. Y ahora, al final de este capítulo, te dejo con una pregunta que podría cambiar todo. ¿Y si la tecnología que tanto admiramos, la misma que usamos a diario, está preparando el terreno para algo mucho más grande, para un contacto inminente con aquellos que la originaron? En el próximo capítulo, nos adentraremos en los lugares más oscuros del Internet, donde se dice que circulan vídeos y pruebas de estos encuentros. ¿Qué es verdad y qué es ficción? Te invito a seguir explorando este fascinante mundo lleno de secretos aún por descubrir. La verdad podría estar más cerca de lo que imaginas. La paradoja del silencio. ¿Por qué no hemos recibido respuesta? Imagina que te encuentras en una noche despejada, las estrellas brillan con intensidad sobre ti y el silencio es casi absoluto. En este vasto universo, es fácil sentirse pequeño, casi insignificante. Pero, ¿qué harías si te dijera que en este mismo momento, mientras contemplas el cielo, podrías estar siendo observado? Millones de estrellas, miles de sistemas solares, y sin embargo, un abrumador silencio cósmico. La pregunta que nos persigue desde hace décadas es, ¿por qué no hemos recibido una respuesta? La paradoja del silencio es más que solo una incógnita, es un enigma que nos reta a diario. Con cada nueva misión espacial, con cada avance en la tecnología de radiotelescopios, esperamos ansiosos una señal, un indicio, un simple susurro del espacio exterior que nos confirme que no estamos solos. Pero,
Hasta ahora, nada. Ni un zumbido, ni un destello, ni un eco que regrese para confirmarnos que allá afuera hay más como nosotros. ¿Es esto un reflejo de nuestra soledad o un indicio de algo más profundo? Piénsalo por un momento. Los científicos han estimado que solo en nuestra galaxia podría haber al menos 100.000 millones de planetas. Si la vida es un fenómeno común, entonces, ¿por qué este ensordecedor silencio? Esta es la paradoja que desafía nuestra comprensión del universo. Tal vez, en lugar de buscar señales, deberíamos preguntarnos por qué las civilizaciones avanzadas podrían optar por el silencio. ¿Hay algo que temen? ¿O quizás, algo que nos ocultan? Ahora, imagina que eres un explorador en un mundo desconocido. Avanzas por un denso bosque donde cada sonido es una potencial amenaza, y decides permanecer en silencio para no alertar a depredadores invisibles. ¿Podría ser que las civilizaciones avanzadas hagan lo mismo? Podrían estar calladas, ocultas, evitando ser detectadas por razones que no alcanzamos a comprender. Sin embargo, llega un momento en que te preguntas, ¿por qué debería la NASA o cualquier otra entidad encubrir tal información? Algunas teorías sugieren que conocer la existencia de vida extraterrestre podría desestabilizar nuestras estructuras sociales y religiosas. ¿Es el temor al caos lo que mantiene a estas verdades ocultas? Y mientras te adentras más en este laberinto de teorías, te encuentras con una pregunta que lo transforma todo. ¿Qué significa todo esto para ti? ¿Qué impacto tendría en tu vida si se confirmara que no estamos solos en el universo? Finalmente, mientras el capítulo llega a su clímax, surge una revelación sorprendente. Un informe reciente, que muchos consideran un error administrativo, fue liberado al público por un breve periodo antes de ser eliminado. Este documento contenía menciones a proyectos con nombres en clave que nunca antes se habían escuchado. ¿Podría ser esta la grieta en la fachada, el hilo suelto de un tapiz de secretos que finalmente se está desmoronando? A medida que dejamos este capítulo, nos enfrentamos a un vasto mar de preguntas sin respuesta. Te queda la elección de qué creer. ¿Es todo una serie de coincidencias y malentendidos, o estamos en la antesala de un descubrimiento monumental? La verdad, sea cual sea, nos llama desde el horizonte, prometiendo más sorpresas en nuestro próximo encuentro. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para continuar este viaje hacia lo desconocido? El siguiente capítulo promete adentrarse aún más en los misterios que rodean a la NASA y los ovnis. No te lo querrás perder, porque lo que está por venir podría redefinir todo lo que creemos saber. ¿Nos acompañas? Casos internacionales. Imagina que estás en un avión, volando a gran altura sobre un vasto océano. La noche es cerrada, y las estrellas brillan con una intensidad que parece desafiar la oscuridad. De repente, desde la ventana, notas una luz que se mueve de manera errática en el horizonte. No es un avión, ni un satélite. ¿Podría ser uno de esos objetos voladores no identificados de los que tanto has oído hablar? En este capítulo, vamos a volar por encima de las fronteras, explorando casos internacionales que han desconcertado tanto a testigos como a expertos. Prepárate para un viaje fascinante a través del mundo de los ovnis, donde cada testimonio es más sorprendente que el anterior. Comenzamos nuestro recorrido en el Reino Unido, un país con una historia rica en avistamientos de ovnis. En 1980, en el bosque de Rendlesham, dos oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estacionados en la base británica de Bentwaters experimentaron algo que cambiaría sus vidas para siempre. A plena noche, una luz brillante irrumpió en el bosque. Cuando los oficiales se acercaron, describieron un objeto metálico que desafía toda lógica conocida. Este evento, conocido como el Roswell británico, sigue siendo un misterio. ¿Fue un simple error de identificación, o quizás un evento que nunca debió ser revelado? Ahora, volamos hacia América del Sur, un continente lleno de historias enigmáticas. En Brasil, el caso de Varginha en 1996 capturó la atención mundial. Testigos locales describieron haber visto criaturas extrañas y un objeto estrellarse en las afueras de la ciudad.
¿Podría ser este un caso de vida extraterrestre o simplemente una invención colectiva? Lo curioso es que las autoridades brasileñas se apresuraron a sellar la zona y guardar silencio. ¿Qué intentaron ocultar, si es que había algo que ocultar? Sigamos hacia el otro lado del mundo, a Japón, donde en 1973 un avistamiento masivo dejó a la población atónita. Durante una tranquila tarde en Kofu, 2 niños afirmaron haber visto un objeto aterrizar cerca de ellos, y aún más impactante, aseguraron haber interactuado con una entidad humanoide. Este relato fue tomado en serio, tanto que las autoridades japonesas investigaron el lugar. A día de hoy, la verdad sigue siendo esquiva. ¿Podría ser una fantasía infantil, o realmente presenciaron algo más allá de nuestra comprensión? Mientras los casos se acumulan, una pregunta persiste: ¿por qué estos fenómenos parecen repetirse en todo el mundo? ¿Existe un patrón que aún no hemos descifrado, o son estos eventos simplemente alucinaciones colectivas? La respuesta parece estar siempre fuera de nuestro alcance, provocando más preguntas que respuestas. A medida que exploramos estos relatos de dimensiones globales, no podemos pasar por alto el papel de los gobiernos. En muchos de estos casos, las autoridades han intervenido rápidamente, a menudo sin ofrecer explicaciones claras. ¿Es esta una muestra de prudencia para evitar el pánico, o hay algo más siniestro en juego? ¿Por qué tantas veces se nos deja con informes incompletos y secretos guardados bajo llave? Lo que está claro es que la fascinación por los ovnis no conoce fronteras. Desde los desiertos de Australia hasta las montañas de Rusia, los avistamientos continúan intrincando y dividiendo opiniones. Algunos creen firmemente que estos objetos son pruebas de visitas extraterrestres, mientras que otros los descartan como fenómenos naturales o tecnología avanzada aún no divulgada. Y aquí es donde todo se vuelve más intrigante. A menudo, los testigos son personas comunes, con todo que perder y nada que ganar. ¿Qué les motiva a compartir sus experiencias, enfrentándose al ridículo y al escepticismo? Tal vez esté en nuestra naturaleza buscar respuestas, o quizás, en el fondo, todos compartimos una curiosidad inherente por lo desconocido. Nos acercamos al final de este episodio, pero no sin dejarte con una última reflexión. ¿Qué pasaría si los ovnis, sin importar su origen, fueran parte de un fenómeno mayor que aún no podemos comprender del todo? ¿Y si la clave para desentrañar estos misterios está justo ante nuestros ojos, escondida entre las sombras de la duda y la incertidumbre? Con cada historia que exploramos, la red de enigmas se hace más densa, invitándonos a seguir investigando. En el próximo capítulo, nos adentraremos en la relación entre los ovnis y las explicaciones científicas. ¿Podrán los avances en la ciencia moderna ofrecernos las respuestas que tanto buscamos? No te lo pierdas. La verdad podría estar más cerca de lo que imaginas. Avances tecnológicos y ovnis. Imagina, por un momento, un futuro donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Vehículos que surcan los cielos sin piloto, dispositivos que nos conectan instantáneamente con cualquier rincón del planeta, y herramientas que nos permiten explorar el cosmos como nunca antes. Este no es un sueño lejano, es la realidad en la que ya comenzamos a vivir. Pero, ¿y si te dijera que estos avances tecnológicos tienen más en común con los ovnis de lo que te imaginas? Entra en el mundo de los avances tecnológicos y cómo estos podrían estar vinculados a los misteriosos objetos voladores no identificados que han fascinado a la humanidad durante décadas. Desde que el ser humano comenzó a alzar la vista al cielo, se ha preguntado sobre la existencia de otras formas de vida. ¿Podrían los avances tecnológicos actuales estar inspirados por la ingeniería alienígena? ¿O, por el contrario, son los ovnis simplemente el resultado de nuestra propia tecnología secreta evolucionando más allá de lo que el público conoce? Piénsalo, cada vez que una nueva tecnología surge, parece como si viniera de la nada, revolucionando nuestra comprensión del mundo. En los últimos años, hemos visto el desarrollo de drones que desafían la gravedad, aviones que alcanzan velocidades vertiginosas, y satélites que orbitan nuestro planeta, recopilando datos que antes solo podíamos soñar. Pero aquí está la pregunta que ronda en la mente de muchos.
¿Es posible que algunos de estos avances sean el resultado de tecnología recuperada de ovnis? Considera el caso del transistor, un componente básico en todos los dispositivos electrónicos modernos. En la década de 1940, su invención marcó el inicio de la era digital. Pero algunos teóricos de la conspiración insisten en que este salto tecnológico fue demasiado repentino para ser explicado únicamente por el ingenio humano. ¿Podría haber una conexión extraterrestre detrás de su desarrollo? Ahora, detente a pensar en la tecnología de invisibilidad. Sí, tecnología de invisibilidad. Un concepto que solía pertenecer al reino de la ciencia ficción, pero que ahora está en pleno desarrollo. Investigadores de todo el mundo están trabajando en materiales que pueden desviar la luz, haciendo que los objetos sean prácticamente invisibles al ojo humano. Podría ser que los ovnis que desaparecen en un abrir y cerrar de ojos estuvieran usando una tecnología similar, y que nosotros simplemente estemos siguiendo sus pasos. Y si todo esto suena increíblemente fascinante, espera a escuchar esto. En 2017, un programa del Pentágono llamado el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales fue desclasificado, revelando informes de encuentros con fenómenos aéreos inexplicables. Estos informes mencionaban objetos que realizaban maniobras imposibles para cualquier aeronave construida por el hombre. ¿Podrían estas maniobras ser el resultado de una tecnología que aún no comprendemos, o quizás, un vistazo al poder de las fuerzas alienígenas? Imagina la emoción de los científicos e ingenieros que trabajan para descifrar estos misterios. Cada descubrimiento, cada avance, podría ser un paso más hacia desentrañar el enigma de los ovnis. Pero, ¿y si el verdadero secreto no está en lo que podemos ver, sino en lo que aún no hemos descubierto? Aquí es donde entra el momento de tensión. En 2019, un artículo en una revista científica reconocida mencionó la existencia de un material desconocido, encontrado en el lugar de un supuesto accidente ovni. Este material, según los informes, poseía propiedades que desafiaban nuestra comprensión actual de la física. Aunque los detalles son escasos, la mera existencia de tal material plantea la pregunta: ¿qué más hay ahí afuera, esperando ser descubierto? Mientras reflexiona sobre estos avances y sus posibles conexiones con los ovnis, surge otra pregunta crucial: ¿estamos preparados para lo que podríamos encontrar? O quizás, el verdadero misterio es cómo estos descubrimientos cambiarán nuestra percepción de la realidad. A medida que avanzamos en este viaje hacia lo desconocido, recuerda que cada respuesta nos lleva a una nueva pregunta. Los ovnis y la tecnología están entrelazados en una danza misteriosa que desafía nuestra imaginación. Y aunque cada paso nos acerca a la verdad, también nos sumerge más profundamente en el enigma. Así que, mientras te preparas para el próximo capítulo, donde exploraremos los testimonios de aquellos que afirman haber trabajado con tecnología alienígena, pregúntate: ¿cuánto de lo que consideramos ciencia ficción es realmente una ventana a nuestro futuro? Mantente atento, porque la verdad puede ser más sorprendente de lo que jamás imaginaste. Los ovnis en la cultura popular. Imagina un mundo donde las historias de ovnis no son simples relatos de ciencia ficción, sino parte esencial de nuestra cultura popular. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué los ovnis han capturado tanto nuestra imaginación colectiva? Hoy, vamos a explorar cómo estas misteriosas naves y sus enigmáticos conductores se han infiltrado en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el cine hasta la música, pasando por la moda y el arte. Cierra los ojos por un momento e imagina la primera vez que escuchaste hablar de un ovni. Quizás fue a través de una película clásica, una serie de televisión o un libro olvidado en la estantería de tu casa. La cultura popular nos ha regalado innumerables imágenes de luces parpadeantes en el cielo, formas metálicas zumbando sobre ciudades dormidas y figuras extraterrestres que nos observan, quizás con la misma curiosidad con la que nosotros los buscamos. Pero, ¿por qué estos temas resuenan tanto con nosotros? La pregunta no es sencilla de responder. Tal vez, en el fondo, todos compartimos un deseo innato de descubrir lo desconocido, de creer que no estamos solos en el vasto universo. Y ahí es donde los ovnis han encontrado su hogar, en nuestras esperanzas,
miedos y sueños. Desde los icónicos platillos voladores en las películas de los años 50 hasta las series de televisión modernas que juegan con la idea de contactos extraterrestres, Hollywood ha sido fundamental para perpetuar la fascinación por los ovnis. ¿Recuerdas el impacto que tuvo la película Encuentros cercanos del tercer tipo? Ese sonido misterioso, esas luces danzantes, una experiencia cinematográfica que, más allá de la pantalla, avivó el fuego de la curiosidad mundial. Pero no solo el cine se ha visto influenciado. La música también ha sido un vehículo poderoso para explorar estos temas. Bandas y artistas han compuesto canciones que nos transportan a otros mundos, que nos hacen mirar al cielo con una mezcla de esperanza y temor. ¿Será que, en el fondo, todos estamos esperando que esos sonidos sean el eco de un saludo intergaláctico? A medida que avanzamos en el tiempo, la incursión de los ovnis en la cultura popular no ha hecho más que intensificarse. Ahora, con el auge de las redes sociales, las historias de avistamientos y teorías conspirativas se propagan más rápido que nunca. En segundos, un vídeo borroso de un objeto volador no identificado puede dar la vuelta al mundo, suscitando debates acalorados sobre su autenticidad. ¿Son estos avistamientos una prueba más de visitas de otros mundos, o simplemente ilusiones alimentadas por nuestro deseo de creer? Y aquí es donde encontramos una de las grandes paradojas. A pesar de la creciente evidencia de fenómenos inexplicables, aún no tenemos respuestas definitivas. La NASA y otras agencias espaciales mantienen su postura de que no hay pruebas concluyentes sobre visitas extraterrestres. Sin embargo, el misterio persiste, alimentado por nuestro deseo de descubrir la verdad. ¿Es posible que la cultura popular, con su poderosa narrativa, esté ayudando a encubrir algo más grande de lo que imaginamos? La moda, el arte y hasta la publicidad han bebido de la fuente de inspiración que representan los ovnis. Desde camisetas estampadas con imágenes de extraterrestres hasta anuncios que juegan con la idea de lo desconocido, parece que no hay rincón de nuestra vida que no haya sido tocado por este fenómeno. Pero, ¿qué impulsa esta obsesión colectiva? ¿Es solo una tendencia pasajera, o hay algo más profundo que nos conecta con estos relatos? La respuesta podría estar en nuestra propia naturaleza humana. Somos, por definición, exploradores, seres que buscan constantemente respuestas a las preguntas más complejas. Los ovnis representan esa frontera final, lo que no podemos entender pero anhelamos conocer. Y es este deseo lo que los mantiene vivos en nuestra cultura, generación tras generación. En última instancia, la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos utilizando la cultura popular como una herramienta para buscar la verdad, o es simplemente una distracción que nos aleja de lo que realmente importa? Reflexiona sobre esto mientras continuamos con nuestro viaje. Así que, la próxima vez que veas una película de ciencia ficción o escuches una canción que hable sobre los misterios del universo, pregúntate si quizás, solo quizás, hay algo de verdad detrás de las historias. Porque, en el fondo, todos queremos creer. Y quizás, solo quizás, la respuesta está más cerca de lo que pensamos. Ahora, te invito a seguir explorando este enigma con nosotros. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las recientes declaraciones de exfuncionarios y pilotos que aseguran haber visto lo inexplicable. ¿Qué tienen que decir sobre el fenómeno ovni? ¿Podrían sus testimonios ser la clave para finalmente desentrañar este misterio que tanto nos intriga? No te lo pierdas. Testimonios exclusivos. Imagina que estás sentado en una habitación oscura, iluminada solo por la tenue luz de una pantalla frente a ti. A medida que te acomodas en tu asiento, una voz enigmática comienza a hablar, llevándote a un mundo lleno de secretos y misterios. Bienvenido a Testimonios Exclusivos, el capítulo donde las voces de aquellos que han estado en la línea directa de contacto con lo inexplicable finalmente se escuchan. Desde los confines del espacio exterior hasta la tranquilidad de una noche estrellada en el campo, los avistamientos de ovnis han dejado una huella imborrable en quienes los han presenciado. Pero, ¿qué sucede cuando esas experiencias trascienden la mera observación? ¿Qué pasa cuando los testigos sienten que están en el centro de un fenómeno imposible de ignorar? Hoy,
Te llevaré a explorar los relatos más impactantes y conmovedores de personas cuyos encuentros con lo desconocido los han marcado para siempre. Prepárate para un viaje emocional y misterioso, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre. Comencemos con el relato de María, una piloto comercial con más de 20 años de experiencia en el aire. Una noche, mientras volaba sobre el Océano Pacífico, observó una luz inusual que se movía a una velocidad imposible. A medida que se acercaba, la luz cambió de color, transformándose en un resplandor multicolor que parecía comunicarse con ella. María describe una sensación de calma, una conexión inexplicable con esa presencia. ¿Fue solo una manifestación de su mente cansada o realmente estaba siendo observada por algo más allá de nuestro entendimiento? Y luego está el asombroso testimonio de Diego, un astrofísico que ha dedicado su vida al estudio del cosmos. Durante una noche de observación rutinaria, detectó un objeto que desafió toda lógica. No era un satélite, ni un avión, ni un fenómeno astronómico conocido. Lo más desconcertante fue su comportamiento. Parecía moverse con un propósito, casi como si supiera que estaba siendo observado. Diego, un hombre de ciencia, ahora se encuentra en la encrucijada entre su formación científica y la experiencia vivida. ¿Cómo explicas lo inexplicable? A medida que profundizamos en estos relatos, surge una pregunta crucial. ¿Por qué estos encuentros son tan difíciles de comprender y aceptar? ¿Es el miedo a lo desconocido lo que nos impide darles credibilidad, o hay fuerzas mayores que prefieren mantenernos en la ignorancia? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí es seguro es que estos testimonios no pueden ser ignorados. Ahora, déjame presentarte a Elena, una investigadora de fenómenos paranormales. Durante años ha recopilado historias de encuentros cercanos con ovnis, pero hay una en particular que la sigue persiguiendo. Un caso de un pequeño pueblo en el que múltiples residentes afirmaron haber visto un objeto volador que dejó un rastro de luz azul en el cielo. Lo más inquietante fue la reacción de quienes lo presenciaron, una mezcla de fascinación y temor, como si supieran que estaban siendo testigos de algo que no deberían ver. Elena no se limita solo a los relatos, sino que ha investigado el lugar, encontrando anomalías electromagnéticas inexplicables. ¿Podría ser este un punto de contacto entre nuestro mundo y el de ellos? La tensión aumenta cuando te revelo el relato de Juan, un exmilitar que, después de años de servicio, decidió romper su silencio. En una misión de entrenamiento, su equipo fue testigo de un objeto que se movía en patrones que ningún avión terrestre podría replicar. Lo más aterrador fue la sensación de vulnerabilidad, como si en cualquier momento ese objeto pudiera interferir en sus sistemas. Juan se pregunta por qué la gente sigue siendo escéptica ante la evidencia. ¿Acaso hay una campaña de desinformación para mantenernos en la oscuridad? Ahora, hablemos de la biología. Si estos ovnis son realmente naves de origen extraterrestre, ¿qué tipo de seres las pilotarían? Los científicos especulan sobre las formas de vida que podrían existir en otros planetas. ¿Podrían estos seres ser tan diferentes de nosotros que desafíen nuestra comprensión de la biología? La astrobiología busca respuestas en los lugares más insospechados, desde los rincones más oscuros de nuestros océanos hasta las condiciones extremas de otros planetas. ¿Podría la vida extraterrestre estar más cerca de lo que pensamos, escondida a simple vista? Pero aquí viene un momento de tensión. ¿Qué pasa si te digo que recientemente la NASA ha comenzado a tomar más en serio el estudio de los ovnis? Sí, has oído bien. Documentos desclasificados y nuevas investigaciones sugieren que lo que antes se descartaba como ciencia ficción ahora se está examinando con el rigor del método científico. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué han descubierto hasta ahora? ¿Y qué aún no nos han contado? La tecnología también juega un papel crucial. Hoy en día, contamos con telescopios más potentes, satélites en órbita y un sinfín de dispositivos electrónicos que podrían capturar estos fenómenos. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿por qué muchas veces las evidencias son borrosas o incompletas? ¿Es posible que no estemos mirando en la dirección correcta? O quizás,
Hay algo o alguien que no quiere que descubramos la verdad. Y finalmente, reflexionemos sobre el impacto psicológico de los ovnis. La ciencia del comportamiento humano nos ofrece una perspectiva única. ¿Por qué estamos tan fascinados con la idea de no estar solos en el universo? ¿Es el miedo a lo desconocido o la esperanza de que haya más allá de lo que conocemos? La ciencia también estudia cómo estas experiencias pueden afectar nuestras mentes, desde el escepticismo extremo hasta la creencia ferviente. A medida que cerramos este capítulo, es importante dejarte con una pregunta que quizá te intrigue tanto como a nosotros. ¿Estamos ante un fenómeno que la ciencia aún no puede explicar, o simplemente la ciencia aún no ha sido capaz de alcanzar? En nuestro próximo capítulo, nos adentraremos más en los casos más emblemáticos que han desafiado a los expertos. Así que, ¿estás listo para descubrir más? No te pierdas la continuación de esta serie, donde nos sumergiremos aún más en el misterio que rodea a los ovnis y lo que realmente podría estar detrás de ellos. Porque, al final del día, la verdad sigue estando ahí afuera, esperando a ser descubierta. El futuro de la investigación ovni. Mientras escuchas estos testimonios, seguramente te preguntarás, ¿por qué estas historias no son de dominio público? ¿Quién se beneficia de mantener estos eventos en secreto? ¿Es la NASA parte de un encubrimiento masivo, o simplemente no tienen respuestas concretas para ofrecer? ¿Y qué pasará cuando ya no podamos seguir ignorando lo obvio? Cada uno de estos relatos es una pieza de un rompecabezas que aún no hemos logrado resolver. Nos dejan con más preguntas que respuestas, pero quizás eso es lo que los hace tan fascinantes. Nos obligan a cuestionar nuestra realidad y a considerar posibilidades que antes habríamos descartado. ¿Y si no estamos solos? ¿Y si estas manifestaciones son solo el comienzo de un contacto más profundo? A medida que este capítulo llega a su fin, te dejo con una reflexión. La verdad está ahí afuera, esperando a ser descubierta. Pero, ¿estás listo para aceptarla cuando finalmente salga a la luz? No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos las posibles explicaciones científicas detrás de estos fenómenos, y escucha lo que los expertos tienen que decir. ¿Será ciencia o ficción? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas. La ciencia detrás de los ovnis. Imagina estar en una noche estrellada, en medio de un vasto desierto, con el cielo extendiéndose ante ti como un lienzo infinito de posibilidades. De repente, algo capta tu mirada, una luz que parpadea, se mueve erráticamente, y luego desaparece sin dejar rastro. Te preguntas, ¿qué acabas de ver? ¿Es posible que la ciencia tenga respuestas sobre estos fenómenos que han fascinado a la humanidad durante décadas? Hoy, en nuestro capítulo La ciencia detrás de los ovnis, nos adentraremos en el mundo de lo inexplicable y lo desconocido. Prepárate para un viaje donde exploraremos cómo la ciencia ha intentado, y en algunos casos logrado, arrojar luz sobre estos misteriosos avistamientos. Comencemos hablando sobre la física de los ovnis. Muchos testimonios describen estas naves como capaces de desafiar la gravedad, realizar maniobras imposibles y moverse a velocidades que superan todo lo conocido. Pregúntate, ¿qué tipo de tecnología podría permitir tales proezas? La ciencia sugiere que, para entender estos fenómenos, debemos pensar más allá de los límites de nuestra física convencional. Entra en juego la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, e incluso la posibilidad de que existan dimensiones adicionales. ¿Te imaginas un mundo donde estos conceptos no solo sean teorías, sino realidad? Sin embargo, la ciencia también nos enseña a ser escépticos. Por cada historia de un avistamiento inexplicable, hay muchas explicaciones lógicas, globos meteorológicos, fenómenos astronómicos o incluso ilusiones ópticas. Pero, ¿qué pasa con aquellos casos en que las explicaciones tradicionales no son suficientes? Aquí es donde el misterio se vuelve más profundo y la ciencia se convierte en nuestra aliada para explorar lo desconocido. Imagina un futuro no tan lejano, donde la humanidad se enfrenta a una pregunta que ha persistido durante décadas. ¿Estamos realmente solos en el universo? A lo largo de este viaje, hemos escuchado testimonios impactantes,
explorado la ciencia que rodea a los ovnis y considerado la posibilidad de un encubrimiento masivo. Pero ahora, nos adentramos en un territorio aún más intrigante, el futuro de la investigación ovni. Tú, al igual que muchos otros, has sentido la curiosidad punzante de lo desconocido. Te has preguntado, quizás en más de una ocasión, ¿qué nos depara el futuro en este enigma sin resolver? La NASA, esa institución que ha sido sinónimo de exploración espacial y descubrimientos científicos, está en el centro de este futuro. Durante años, ha habido susurros de que la agencia podría estar ocultando información vital sobre avistamientos de ovnis. Pero, ¿qué papel jugará realmente en la búsqueda de respuestas definitivas? Pongámonos en situación. Imagina que es el año 2030. La NASA ha creado un departamento exclusivo para el estudio de fenómenos aéreos no identificados, un paso que muchos considerarían revolucionario. Su misión es clara: investigar, analizar y, sobre todo, informar al público sobre cualquier hallazgo relevante. La transparencia se convierte en la nueva consigna. Pero, ¿será esto suficiente para desvelar todos los misterios que nos rodean? Te invitamos a viajar a un centro de control de la NASA, donde científicos y expertos trabajan incansablemente. Frente a un enorme panel de monitores, observan imágenes y datos que llegan desde todas partes del mundo. De repente, una alerta resuena en la sala. Un objeto desconocido ha sido detectado en la atmósfera terrestre. Los corazones laten más rápido, las miradas se cruzan con expectación. ¿Podría ser este el momento que todos han estado esperando? ¿O es simplemente otro falso positivo? Mientras te sumerges en este mundo de alta tecnología y expectativas, te preguntas, ¿cómo se asegurará la NASA de que la información llegue a tus manos de manera clara y precisa? La comunicación con el público será crucial, y esto nos lleva a considerar el papel que jugarán los medios de comunicación y las plataformas digitales. ¿Serán aliados en la divulgación de la verdad, o contribuirán a la confusión con teorías infundadas? Por otro lado, un giro inesperado se avecina. Rumores circulan sobre una posible colaboración internacional sin precedentes. Países que una vez guardaron celosamente sus secretos ahora se sientan en la misma mesa, compartiendo sus descubrimientos y uniendo fuerzas en la búsqueda de respuestas. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿será la cooperación suficiente para desentrañar lo que podría ser el mayor misterio de nuestra era? A medida que profundizas en estas posibilidades, no puedes evitar preguntarte sobre el impacto que esto podría tener en nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. ¿Estamos preparados para enfrentar la verdad, sea cual sea? ¿O preferimos la ignorancia reconfortante del no saber? Imagina un escenario donde se establece contacto, donde finalmente recibimos una confirmación de que no estamos solos. ¿Cómo cambiaría esto nuestra perspectiva sobre la vida, la ciencia, la religión? Las implicaciones son enormes, y la humanidad se encuentra en un punto de inflexión. ¿Seremos capaces de adaptarnos a una nueva realidad o nos aferramos a viejas creencias y miedos? La tensión aumenta cuando, hacia el final de esta travesía, se revela un documento confidencial filtrado, que sugiere que existen pruebas irrefutables de tecnología no humana en nuestro planeta. Es un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Pero, ¿es real o simplemente otro engaño bien elaborado? Te encuentras al borde de tu asiento, deseando saber más. Y mientras el capítulo llega a su fin, te dejamos con una última reflexión. El futuro de la investigación ovni está lleno de promesas y desafíos. La verdad, en toda su complejidad, está ahí fuera, esperando ser descubierta. Pero, ¿estamos listos para enfrentarla? No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos las últimas revelaciones y descubrimientos que podrían sacudir los cimientos de nuestra comprensión del cosmos. La verdad te espera, y la búsqueda apenas comienza. Reflexiones finales. A lo largo de este viaje por el vasto y enigmático mundo de los ovnis, hemos explorado teorías, testimonios y preguntas que no han dejado de resonar en nuestra mente. Ahora, mientras nos adentramos en las reflexiones finales, es momento de reunir las piezas de este complejo rompecabezas.
Imagina estar en una sala oscura, solo tú y tus pensamientos, rodeado por las historias que has escuchado, los documentos que has visto y las voces que han dado forma a esta narrativa. Te enfrentas a la pregunta que lo encapsula todo. ¿Es el fenómeno ovni un encubrimiento deliberado o un misterio que la humanidad aún no logra desentrañar? El poder de la duda es inmenso. Nos lleva a cuestionar lo que consideramos verdad y a desafiar lo que otras mentes habrían aceptado sin más. A lo largo de esta serie, hemos visto cómo la NASA, una institución reconocida por sus avances en la exploración espacial, ha estado en el centro de innumerables especulaciones sobre el fenómeno ovni. Pero, ¿cuál es la verdadera razón detrás de su aparente silencio? Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre el universo cambia. Un documento desclasificado, una entrevista reveladora, una grabación que aparece de la nada y que sacude tus cimientos. En la era de la información, donde los secretos son cada vez más difíciles de guardar, ¿podría ser que estemos al borde de una revelación monumental? La tensión se intensifica cuando piensas en los esfuerzos por silenciar voces, en los testimonios que han sido desacreditados y en las pruebas que, a pesar de todo, siguen apareciendo. La verdad, como una sombra esquiva, parece siempre estar al alcance, pero nunca completamente revelada. ¿Es un juego de poder? ¿Un intento por protegernos de una verdad que no estamos preparados para enfrentar? Pero no solo la NASA se encuentra en el centro de este torbellino de misterio. Las declaraciones de exfuncionarios gubernamentales, los informes de pilotos de la Fuerza Aérea y los vídeos filtrados que desafían las explicaciones convencionales han alimentado la especulación pública. ¿Podría ser que estemos ante uno de los mayores secretos de la historia moderna? ¿O simplemente somos víctimas de nuestra propia necesidad de encontrar algo más allá de nuestro entendimiento? Aquí es donde la realidad y la ficción se entrelazan, creando un tapiz de historias que nos envuelven y nos hacen preguntarnos sobre nuestro lugar en el cosmos. Piensa en cada avistamiento, en cada relato contado con la pasión de quien ha visto lo imposible. ¿Son estos relatos simples invenciones, o son reflejos de una verdad más profunda que aún no hemos logrado ver en su totalidad? La ciencia ha avanzado a pasos agigantados, y sin embargo, el fenómeno ovni sigue desafiando nuestras capacidades de comprensión. La tecnología que alguna vez consideramos magia ahora es parte de nuestra vida diaria. ¿Podría ser que lo que hoy consideramos inexplicable, mañana sea un conocimiento común? ¿Estamos a las puertas de un descubrimiento que cambiará la historia de la humanidad para siempre? Y entonces, cuando piensas que has alcanzado una conclusión, una nueva pieza del rompecabezas aparece. Una grabación inédita, un testimonio que se niega a ser silenciado, una imagen que desafía la lógica. La narrativa se expande, y con ella, tu comprensión del universo. La pregunta sigue ahí, tan intrigante como el primer día: ¿encubrimiento o misterio sin resolver? Al cerrar este capítulo, te encuentras en el umbral de un nuevo comienzo. Las respuestas que buscabas pueden no estar completas, pero el viaje ha sido revelador. Has explorado teorías que desafían la realidad y has sido testigo de testimonios que te han hecho cuestionar lo que sabes. La historia de los ovnis está lejos de concluir. Cada año, cada día, nuevas historias, nuevas pruebas y nuevas voces se suman a esta conversación interminable. La búsqueda de respuestas continúa, y tú eres parte de ella. A medida que nos despedimos de este capítulo, te dejamos con una última reflexión. ¿Qué harías si la verdad estuviera al alcance de tu mano? ¿Si todo lo que alguna vez imaginaste fuera real? El universo es vasto, y nuestros descubrimientos apenas han comenzado. Te invitamos a seguir cuestionando, explorando y buscando la verdad, porque la próxima revelación puede estar más cerca de lo que imaginas. Y así, con esa chispa de curiosidad encendida, te decimos, el misterio continúa. ¿Estás listo para lo que vendrá?